Hola estudiantes de la Escuela Técnica Nueva Venezuela, zona occidente. Bienvenidos a la clase de física aplicada para estudiantes de cuarto año, tanto de mecánica de mantenimiento como de laboratorio clínico. En esta clase nosotros vamos a aprender la importancia que son las leyes de la dinámica, es decir, las tres leyes de Newton. La primera ley, que es la ley de la inercia, la segunda ley, que es la ley de la masa, y la tercera ley, que es la ley de acción y reacción. Ahora bien, para ello, esta será la ruta que vamos a navegar con el fin de llegar a la metacognición. Es decir, en la estación 1 tendremos unos conceptos básicos previos que les va a permitir a ustedes entender de una manera óptima acerca de cómo son los fenómenos que actúan en lo que es las leyes de Newton. Segundo, en la segunda estación se les explicará lo que son las leyes de Newton como tal. En la tercera estación estaremos abordando los pasos, aquellos pasos que eh, les brinde el camino para la resolución de problemas de la tercera ley de Newton. Y en la estación 4, pues nosotros vamos a tener una serie de recomendaciones que les va a permitir a ustedes también pues la resolución de futuros ejercicios. Entonces, vamos con la estación 1, conceptos previos. Esos conceptos previos tienen que ver con masa, fuerza, peso, aceleración e inercia. Vamos con la primera. Masa. La masa es una magnitud de la cantidad de materia que está contenida en un cuerpo o en un volumen. Es la cantidad de materia también que ocupa un volumen dado. La masa se calcula mediante una herramienta, un dispositivo llamado báscula o balanza. Y su unidad física es miligramos, gramos, kilogramos, toneladas. De acuerdo a la cantidad de materia, pues esta tendrá una unidad física específica. Vamos a recordar que este dispositivo que está acá, muy bien conocido, es lo que permite pues determinar la masa a cierta cantidad de un cuerpo. Lo vemos mucho en los negocios para la compra de comida u otros insumos importantes. Por ejemplo, la tonelada, como podemos ver, se utiliza para grandes cantidades de masa, por ejemplo, un elefante. Kilogramo, un computador, una lacto, comida en específico tales como arroz, gramos para objetos de menor tamaño y miligramos, pues, para, por ejemplo, es muy utilizado en la química, incluso también en la física, en la biología, porque son cantidades de masas muy mínimas. Entonces, la masa se mide en kilogramos. Cuando ustedes van a medir un cuerpo, no es el peso, sino la masa. Estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, en Venezuela, pesa esta cantidad de yuca, pesa esta cantidad de plátanos para determinar cuánto pesa. Y en realidad, la palabra peso no es el más adecuado, pero culturalmente así lo tenemos. Y ya vamos a explicar por qué. Fuerza. Muchachos de estudiantes de mecánica, esto es muy importante que ustedes conozcan en lo que es el concepto de fuerza, lo manejen, y no solamente lo manejen, sino que lo apliquen. La fuerza se define como toda aquella magnitud vectorial que representa la acción entre dos o más cuerpos, es decir, toda acción que conlleve al cambio de posición, al cambio físico de los cuerpos, es una fuerza. La fuerza, como ustedes pueden observar, la fuerza nosotros la denotamos como un vector. Vamos a recordar que un vector tiene módulo, es decir, distancia, tiene dirección, que es a través del ángulo de contacto con el eje X, y tiene un origen, tiene un sentido,
Y la fuerza como tal también tiene un origen. La fuerza está dada en Newton. La fuerza está dada en Newton. Es decir, que un Newton es igual a 1 kilogramo por masa sobre el segundo cuadrado. ¿De dónde viene la fuerza? Bueno, esa acción que nosotros llamamos, si observamos este gráfico central, tenemos un cuerpo de 1 kilogramo cuya posición es afectada por una acción a 1 metro sobre el segundo al cuadrado. Cuando multiplico metros sobre el segundo al cuadrado por kilogramo o kilogramos por metro sobre el segundo al cuadrado, eso es Newton. Pero también tenemos el sistema GCS, que es una DINA. Una DINA es 1 gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Entonces, la fuerza también deben entender que, como lo dijimos ahorita, la fuerza es un vector. La fuerza es un vector que tiene dirección y sentido. En este caso, la fuerza tiene componentes en X y componentes en Y. Observemos esta fuerza acá. La fuerza A, en este gráfico que está acá, la fuerza A tiene una componente en X, se dice AX, y otra en componente en Y que se llama AY. ¿Cómo nosotros calculamos esa fuerza? Bueno, si esa fuerza su ángulo de contacto está relacionado con el eje X, entonces tenemos estas ecuaciones donde dice componentes del vector. Tenemos AX y AY, donde A es la fuerza como tal, que son una inclinación, y se calcula multiplicando la fuerza por el coseno de ese ángulo de contacto. Y si es la componente en Y, porque se descompone una en X y una en Y, entonces sería A por el seno del ángulo. Es importante resaltar que estas fórmulas son válidas cuando el ángulo de contacto es con respecto al eje X. Porque si el ángulo de contacto es con respecto al eje Y, es decir, que el ángulo es beta, como vemos allí en el otro triángulo, entonces es al contrario. AX es A por seno de theta y AY es A por coseno de theta. Aquí tenemos el cálculo, cómo determinar la distancia de esa fuerza, o sea, la longitud o el módulo de esa fuerza, y el ángulo vector, que es la dirección. Ahora, necesitamos detenernos aquí un momento porque es de suma importancia. Cuando nosotros tenemos un ejercicio donde tenemos que construir algo que se llama diagrama de cuerpo libre, que ya lo vamos a ver a continuación, más adelante. En el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que ahí actúan en el problema, pues nosotros tenemos que descomponerlas. ¿Y qué es descomponerlas? Bueno, sabemos que una fuerza tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces, si la fuerza va en esta dirección, al noreste, por ejemplo, al noreste, hacia allá, entonces tiene una componente en X que tiene esta dirección y una componente en Y que tiene esta dirección. Es decir, en X va al este y en Y va al norte. Ahora, las ecuaciones, observen lo siguiente, que la componente en X es F por coseno, es F por el coseno del ángulo y Y por el seno. Ambas son positivas porque sobre el eje X es positivo y a la derecha es positivo. Ahora, si la fuerza va en esta dirección, es decir, al noroeste, entendemos entonces que la componente en Y es hacia arriba y la componente en Y va a la izquierda. Ahora observen que la ecuación de la componente en X, Fx, es menos fuerza por el coseno de beta. Y eso se debe pues a que del 0 a la izquierda son valores negativos. Entonces por eso es negativa. Vamos con el otro caso. En este caso la fuerza F pero color verde. En este caso, cuando va al suroeste, es decir, en esta dirección,
entendemos entonces que la componente en X va a la izquierda y la componente en Y va hacia el sur. Hacia el sur. Entonces, como en esta dirección ambas componentes son negativas, entonces aquí tenemos en la fórmula que es menos f coseno de phi y menos f coseno de phi. Ahora, si es con respecto a la siguiente, a la de amarillo, entonces que va al sureste, entonces la componente en X va a la izquierda, es positiva, observen, y la componente Y va hacia abajo. Va hacia abajo, es negativa. Ok, tenemos aquí un pequeño ejemplo para calcular esas componentes, pero vamos a observar es la fuerza que está de negro, la A, la fuerza A, ese vector. Si queremos calcular la componente en X es A por el coseno. Bueno, aquí está el valor de A, ¿sí? A por el coseno del ángulo, que es 53,13. Y si es con respecto al coseno a Y, entonces A por el seno de Y, por el seno del ángulo. En este caso la primera da 3, la otra da 4. Algo parecido nosotros vamos a hacer. Entonces, pendiente con eso, con el signo, porque eso afecta. Y muchos estudiantes pues obvian esa fórmula. Ok, ahora vamos con lo que es el peso. El peso, señores. Otro concepto previo importante a conocer, que esto deben conocerlo no solamente estudiantes de mecánica, de mantenimiento, sino también los de laboratorio. Bien, el peso no es más que la fuerza de atracción gravitacional con la que un cuerpo cuya reacción va en sentido hacia el centro de la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Es decir, que en este caso, para calcular el peso, yo tengo que multiplicar lo que es la masa del cuerpo por la gravedad, donde la gravedad, como observamos en las ecuaciones de abajo, la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo. Peso es igual a masa por gravedad. Es decir, que yo para calcular el peso, lo que debo hacer es que multiplicar la masa del cuerpo por la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundo. Entonces, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿A qué le suena eso? A Newton. A Newton. Es decir, que el peso es una fuerza, llamada también fuerza de atracción gravitacional. Entonces, el peso es una fuerza. Y esa es una de las diferencias de la cual vamos a hablar ahorita. Entonces, vamos a calcular el peso a este estudiante que está acá, cuya masa es de 55 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, entonces la fuerza de gravedad es igual a masa por gravedad, es decir, 55 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Vamos a ver entonces la diferencia entre ellos. Vamos a ver la diferencia entre ellos. Bien, con respecto a la masa. Bueno, tenemos masa y peso. La masa es una magnitud escalar, es decir, un valor, un número. Mientras que el peso es una magnitud vectorial, cuyas propiedades son, ya saben, módulo, sentido, dirección. Entonces, esa es una diferencia. Segunda diferencia, la masa se mide a través de una balanza o una báscula. Y el peso se mide a través de un aparato que lo vemos a la derecha que se llama dinamómetro. El dinamómetro es una herramienta que permite pues calcular el peso o la fuerza gravitacional a cualquier cuerpo en Newton, porque lo que usted calcula, lo que usted ve calcula en los comercios, lo que están calculando es la masa en kilogramos. Y
el peso se calcula en newton. La masa, tercera diferencia, es que la masa es invariable. ¿Qué significa eso? Que usted en el planeta Tierra pesa 70 kilos, son 70 kilos. Si va a la Luna, pues usted pesa 70 kilos. Si va a Marte, usted pesa 70 kilos. Pero el peso, si usted está en la Tierra, tiene un valor multiplicado por la masa. Pero resulta que la gravedad no es la misma en la Luna. La gravedad, por supuesto, es menor. Por lo tanto, el peso es menor. Usted pesa menos porque es una atracción gravitacional menor. Y si nos vamos a Marte, bueno, imagínense, menos peso todavía. Entonces, siguiente concepto previo. Aceleración. La aceleración. La aceleración no es más que la variación de la velocidad en función del tiempo. En función del tiempo. La aceleración también es una cantidad vectorial, es decir, que tiene sentido. Es decir, incluso tiene un signo positivo y un signo negativo. Cuando la aceleración es positiva, hay un efecto sobre la velocidad del movimiento. Cuando la aceleración es negativa, pues la velocidad se comporta distinta. Y cuando la aceleración es cero, significa que la velocidad es constante. La velocidad es constante. La velocidad es constante. Vamos a analizar un poco este gráfico que está acá. Vamos a analizar un poco este gráfico que está acá. Fíjense algo. Tenemos distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Bien, observemos la primera parte, de arriba hacia abajo. Observamos en la distancia que la distancia recorrida aumenta. Si la distancia aumenta, significa que la velocidad está aumentando en ese intervalo de tiempo. Y si observa más abajo, pues esto que está acá, si observan acá, la aceleración es positiva, está por encima del eje X. Está por encima del eje X. Ahora, ¿qué ocurre cuando la velocidad es constante? ¿Qué ocurre cuando la velocidad es constante? Pues la aceleración, fíjense que en la aceleración, aquí abajo, fíjense que la aceleración está encima del eje X. Es cero. La aceleración es cero. Ahora, de ese trecho hacia abajo, si observamos el gráfico del centro, una línea que va decayendo. Ese es el comportamiento de la velocidad. Si la velocidad va disminuyendo, significa que la aceleración que es negativa, ¿verdad? Es negativa porque la diferencia es negativa. La menor es más grande que la mayor. Entonces, la inicial es mayor que la final, quise decir. Entonces, fíjense que el gráfico está por debajo del eje X, es decir, es negativa. ¿Y qué ocurre cuando la velocidad nuevamente está aumentando? Pues nuevamente vuelve a ser positiva. ¿Observan? Entonces, por eso es que la aceleración es una cantidad vectorial. Muy bien. Espero que hayan entendido el concepto. Vamos con lo que es inercia. La inercia. La inercia no es más que la tendencia de un cuerpo a mantenerse en estado de movimiento o en reposo en la que se encuentra. Pero ella se resiste al movimiento. Entonces, la inercia es esa resistencia al movimiento cuando ese cuerpo es sometido
a una especie de fuerza. Por eso es que en el ejemplo gráfico del ciclista, él se resiste, y tiene ese comportamiento. Y es importante entender también que estas fuerzas son fuerzas equilibradas. Es decir, que la sumatoria de ellas es igual a 0. A eso se debe esa fórmula, pero eso lo vas a entender más adelante. En el siguiente video, entonces, estaremos hablando específicamente de lo que son las 3 leyes de Newton y las 3 leyes de Newton y lo que implica la resolución de problemas. Ya nos vemos.